Buenas noches a todas y todos. Les agradezco por estar aquí y les agradezco eh, por asistir a otra clase. Más que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros, en especial al señor Master y a todas las personas que han hecho posible que por tanto tiempo, por más de 10 años, podamos seguir escuchando el Tao y adquiriendo estos conocimientos y sobre todo esta sabiduría para poderla aplicar en nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las cosas núcleo del Tao, que es la omnipresencia. Y pues básicamente la esencia misma del Tao y de todas las cosas. Entonces vamos a proceder con la lectura. Mm, Ok. Omnipresencia. El Tao está en todas partes. No puede alejarse de la sinceridad. El Tao se origina en China y fue una expresión de esa cultura. Estaba íntimamente ligado a una visión poética agraria del mundo. Se forjó de la combinación del misticismo y el pragmatismo. Pero ahora, la mayoría de nosotros, incluso los de China, no entendemos las palabras antiguas. Nuestra agricultura está automatizada. Nuestra poesía se escribe en ordenadores. ¿Esto hace que el Tao no sea válido? No, no lo hace. El Tao sigue aquí y si queremos seguir al Tao, no debemos basarnos en las normas antiguas, sino en la experiencia directa. Las mentes contemporáneas necesitan conceptos contemporáneos que les interesen. Si seguir el Tao es tan grandioso, como afirman los maestros entonces, que debe ser aplicado a cualquier situación y cualquier raza. Ni el tiempo, ni el lugar, ni la cultura deberían ser una barrera para el buscador sincero. El Tao nos rodea, solo necesitamos orientación y comprensión para conectar con él. El Tao no es algo esotérico, está aquí mismo. Los maestros aluden a esto todo el tiempo. Para ellos, cualquier cosa, desde leer las escrituras hasta asistir al teatro, desde meditar hasta barrer el estiércol del suelo, es Tao. Comprender la naturaleza omnipresente del Tao y actúan en consecuencia. Si los maestros siguen conociendo el Tao en este mundo de aviones a reacción y comunicación electrónica, entonces nosotros también podemos absorber el mensaje esencial del Tao. Los que triunfan quizá nunca hablen de ello. Sin embargo, todo lo que hagan estará espontáneamente en consonancia con el Tao. Ok, esta fue la lectura del día de hoy. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda sobre la lectura? Algo que les puedo decir es que esta cosa o este tema del que estamos hablando es pues de las esencias, que está presente desde el capítulo 1 del Tao Te Ching y pues que nos habla de ser. En el Tao varias veces se menciona que uno no tiene que buscar ser porque ya es. Em, y suena raro decirlo, pero pues así son las cosas. O sea, yo no tengo que buscar ser Alejandro porque yo ya soy Alejandro y naturalmente voy a hacer lo que Alejandro hace. De la misma manera, el Tao siempre hace lo que el Tao naturalmente hace. Pero a veces nos gusta mucho casarnos con algunos conceptos de que podemos ser. Por ejemplo, a lo mejor me gustaría mucho casarme con el concepto de que Alejandro es bueno. Entonces voy a tener que hacer cosas para ser bueno. Y no, en realidad, pues ni soy bueno ni soy malo, soy Alejandro. Entonces, si me caso con el concepto de ser bueno, entonces voy a dejar de ser yo y voy a estar tratando de ser. Y entonces me voy a alejar del Tao. Pero si permito que el Tao sea y fluya a través de mí, entonces simplemente voy a hacer y eso me va, por consiguiente, llevar a la virtud. No sé si me explico. Sí, sí, Alex. Ok. Well, I told them a little bit about what I think of this text. I liked it very much. And it's like, the text speaks about the essence of Tao, and it's something that it's mentioned a lot of times in Tao Te Ching. So
as I understand it, is one is what it is. I'm Alejandro, and I don't have to try to be Alejandro because that's who I am. And maybe I can have an idea of what I should be or what I would like to be like. I told him I'd like to be a good guy. So then I had to do everything that I think a good guy has to do. And then I'd stop being me for trying to be a good guy and not what I'm not good, I'm not bad, I am. And in Tao, that's what Tao does. It does what it has to do. It doesn't try to be or do anything. It's just natural. And that's what we should look for, to be naturally ourselves. Thank you, Alex. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Pues a mí me parece que es, perdón, Sí, Nancy, adelante. sí, a mí me parece que es algo muy, muy tranquilizador oír todo esto porque pues nos da permiso de ser quien realmente somos, como tú dices, no hay que buscar un lugar especial porque el lugar lo tenemos, ¿sí? O sea, desde que nacemos ya tenemos nuestro propio lugar. Entonces, el hecho de que te libere de la necesidad de andar haciendo cosas extraordinarias como un adorno para nuestro nombre y que nos permita ser simplemente nosotros. Y además es la única manera de fluir con el Tao, pues es como muy, como te dijera, como muy tranquilizador, ¿no? Como que te quita una carga de encima. El hecho de no estar pensando en hacer cosas extraordinarias, como te digo, para adornarnos, ¿no? Como que es algo que ya está dado, pues. Sí. No sé si me explico. Sí. Okay, so Nancy says that it's very soothing to think about this because it's like taking a charge of you and not having to look for or look to do extra stuff or things to be something or to add something to your name. It's just like soothing to just being and let you be. Thank you. Gracias. Thank you, Nancy. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Pues mira, yo mi aportación ya entré tarde, pero lo que estoy ahí captando es que cómo existe ese sentido de pertenencia, ¿no? De encajar, pues ya sea en un grupo o en un área, ¿no? Cuando está tan ausente el afecto de uno mismo, ¿no? Y la aceptación de tu propia esencia, porque en realidad ya somos, no necesitamos ser nadie más. O sea, lo que nos identifica como seres humanos es la esencia de uno mismo. Y eso pues tiene muchas bases desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Cuando pues, pues sí, necesitas encajar precisamente en un grupo, ¿no? Y comienzas a aparentar pues una persona que no eres, a utilizar máscaras pues que no, pues no van contigo, ¿eh? Pero pues esa necesidad de ser aceptado. Sí, ok. Lisa is telling us that maybe this stuff we are speaking about it comes from our childhood and our teenager years where we need to be part of some group or something, and we stop being ourselves and looking to be something else, to look for look to be a part of a group, to be part of something else and be part of something bigger.
Thank you. Gracias. Y bueno, ¿hay alguna otra duda o comentario? Ok, si no hay, le doy palabra a Alan. I think we're ready, Alan. Okay. Good evening, everybody. Buenas noches a todas y todos. Okay. Thanks for coming to the class. Muchas gracias por venir a la clase. We wanted to do this class for a long time to explain what is Tao. Hemos querido llegar a esta clase por mucho tiempo para explicar lo que es el Tao. Right. And finally, we had a chance to do so. Por fin tenemos la oportunidad de hacerlo. So previous speakers already shared what they think about Tao, right? Los oradores anteriores ya hablaron lo que piensan que es el Tao. And that's what a sage has been trying to do, is explain what is Tao. Y es lo que los sabios han tratado de hacer, explicar qué es el Tao. However, Pero we still don't get it sometimes, or a lot of time we don't get it, period. a veces o muchas veces no lo entendemos y punto. So it's like before I go to Mexico or before I try horchata. Es como antes de ir a México o de probar el agua de horchata. So my Mexican friend tell me, oh, horchata is good. Sus amigos mexicanos decían, el agua de horchata es muy buena. Yeah, mix it with the rice. La hacemos con arroz. Blend it. Lo licuamos. Sugar, cinnamon. Le ponemos azúcar, canela. Okay, that sounds good. Suena bien. Okay, but I haven't tried it. Pues suena bien, pero no la he probado. Yeah, so I never tried it, but you know, a lot of people telling me what is horchata. Nunca la he probado, sin embargo, mucha gente le decía lo que es la horchata. Okay, and it's in my mind. Yeah, I kind of know what horchata is. Ya estaba en su cabeza. Era, sí, ya más o menos sé lo que es la horchata. So it's the same thing, the Tao. Many people tell you what is Tao. Lo mismo pasa con el Tao. Mucha gente te dice lo que es el Tao. But until we live with it, we feel it, we touched it, then we know what it is. Pero hasta que vivimos con él, hasta que lo hemos sentido y lo hemos tocado, es que sabemos lo que es. So it's like the first time I got horchata. Oh, this is horchata. Finally, I get it. Y es como la primera vez que Alan probó el agua de horchata, que fue, oh, esto es el agua de horchata, wow, ya lo entiendo. So the same thing that Tao, what is Tao? Lo mismo pasa con el Tao. ¿Qué es el Tao? Simplicity. Es la simplicidad. Okay, our spirit is Tao. Nuestro espíritu es el Tao. And why we have Tao, but we don't realize. ¿Por qué es que tenemos el Tao, pero no nos damos cuenta? Because it's like the fish live in the water, but he does not know. It does not know that it lives in the water. Es como la idea de que los peces viven en el agua, pero ellos no saben que viven en el agua. So same thing, what operate our body and what keep us alive is the spirit. De la misma manera, lo que habita nuestro cuerpo y que nos mantiene vivos es el espíritu. However, our spirit was controlled, got influenced by this body. Sin embargo, nuestro espíritu ha sido controlado o influenciado por este cuerpo. The sensations. Por las sensaciones. Right. So once I like addict to the horchata. Una vez que es adicto a la horchata. Yeah. All the time I want horchatas. Todo el tiempo quiere agua de horchata. I'll tell you a little secret. If I Owen visit the Chihuahua or anywhere, he loves horchata. Nos va a decir un secreto. Si Owen viene a Chihuahua o a cualquier lugar de México, él ama el agua de horchata. So you feed him Chihuahua, he'll be so happy every day.
Entonces, si le damos eso en Chihuahua, él siempre va a ser tan feliz. Okay. Once our body sensation get addicted, okay, to the desires, or we have requirement, then the peace, or we don't leave the Tao because we get a control by other influence. Una vez que nuestro espíritu ya ya se deja llevar por el cuerpo y pues que básicamente se deja influenciar por las sensaciones del cuerpo. So I don't want to spend all day to explain what is Tao today, No quiere pasar toda la clase en explicar lo que es el Tao, because we all have it. porque todos lo tenemos. Okay, and what we need to do is focus more and put in charge in our daily life. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en poner orden en nuestra verdadera vida. Okay, so when you feel peace, okay, you feel satisfied. That is Tao. Entonces, cuando nos sentimos en paz, cuando nos sentimos satisfechos, eso es el Tao. And how do you feel peace or in the satisfied? ¿Y cómo nos sentimos en paz y satisfechos? Okay, is get the bad thoughts or the desire heart, okay, out of our heart, out of our mind. Es sacando los pensamientos negativos o el deseo de nuestra mente y de nuestro corazón. Actually, the pureness, it does not think good or bad. De hecho, la pureza no piensa en bien o mal. Okay, so the heart, okay, the true heart, okay, does not choose to do good or do bad. El corazón verdadero no elige hacer bien o hacer mal. It just does what it needs to do. Solo hace lo que necesita hacer. Maybe you are confused. How do I do what I'm supposed to do? Tal vez es confuso. ¿Cómo es que yo puedo hacer lo que necesito hacer? Okay, I'm going to try to explain it. When you are thirsty, Va a tratar de explicarlo. Cuando uno está sediento, okay, you are thirsty. estamos sedientos. Okay, when you're thirsty, what do you do? Cuando estamos sedientos, ¿qué hacemos? You want to drink something. ¿Quieres beber algo? Right. There's water in front of you. Hay agua enfrente de ti. Okay, and there's horchata in front of Owen. Y hay horchata enfrente de Owen. Yeah, okay, I'm not picking on Owen today or bully him, okay? No es que lo quiera molestar. Okay, so Owen decides, oh, I'm going to take the horchata. Entonces Owen decide, no quiero el agua, quiero la horchata. So the same thing, the action, okay, you want to drink a liquid is because you are thirsty. Entonces, lo que pasa es, cuando tú quieres beber un líquido, porque tienes sed. But because horchata comes flavor, it tastes satisfied. Pero como la horchata tiene un buen sabor, entonces te da satisfacción. It makes your body happy. Right? Hace que tu cuerpo esté feliz. But with the water and the horchata, okay, both comes a different consequence. Pero con el agua y la horchata, ambas tienen diferentes consecuencias. Yeah. If you're on diet, or I mean, you need to cut the carbohydrate or sugar level, then of course you're adding a pressure to the body. Si estás en dieta o simplemente estás cuidándote, pues agregar tantos carbohidratos y azúcares a tu cuerpo, pues le va a poner presión encima. So that's why the sage tells us why the 3 poison is bad for us. Por eso es que los sabios nos hablan de por qué los 3 venenos son malos para nosotros. Okay, the greed. Everyone remember the 3 poisons? ¿Recuerdan los 3 venenos? The greed, right? La avaricia, And que bueno, en realidad es el deseo. the anger, the emotions. La ira. And the things we cannot get, but we still insist
that we want to have it. Y las cosas que no podemos obtener, pero seguimos insistiendo en buscarlas, que son la ilusión. Because with the desires that we want to insist to get them, that create, okay, we might commit a bad action because we want to satisfy these desires. Con el deseo podemos cometer malas acciones por mantener el deseo, por satisfacerlo. So you saw the little kids, if they are not happy or they are not satisfied, what do? Ven a los niños pequeños cuando no están felices o no están satisfechos, ¿qué es lo que hacen? They cry, they get emotion. Lloran, se ponen emocionales. Yeah, they jump around. Give me my horchata. Saltan por todos lados y piden su horchata. So this is so for example, I've been watching the Ukraine and the Russian war. Por ejemplo, Alan ha estado viendo la guerra de Ucrania y Rusia. So there was Putin had a big reunion, the big meeting with the Russian people probably a few days ago. Y Putin puso una reunión hace poco tiempo. So the Western media, okay, criticize him about what he wears. Los medios de comunicación occidentales lo criticaron por lo que estaba usando. Okay, criticize him, his sweater and the jacket cost about $13,000. Criticaron que su suéter y su saco le costaron como $1,300, algo así, $13,000. Okay. What's a big deal about jacket, right? Or his sweater? ¿Y qué importa tanto un saco o un suéter? Okay. Actually, it's probably his cheapest because the Western media says it's gonna take the Russian people 28 months. You don't spend no money, okay, no food, no rent, no utilities. But it's gonna take the person 28 months to make up the $13,000. Y bueno, lo que criticaban es que a la gente de Rusia eso le costaría 8 meses ganárselo sin pagar servicios, renta, comida ni nada. Then I'm not trying to get into the politics or what's going on, but if we use this example and the put as, okay, into that situation, do I have enough money? Do I have enough power? What else I'm looking for? Y pues esto no busca ser político, simplemente es el cuestionarse, ¿tengo suficiente dinero, tengo suficiente poder o qué es lo que necesito? Okay, that's why the sages, okay, tell us, teach us how to quit or stop the poisons. Por eso es que los sabios nos enseñan a cómo renunciar o detener los 3 venenos. Okay, so the first is say no to the desires. El primero es decir no a los deseos. So disciplines. Entonces, disciplina. Okay, you open up your refrigerator. You always have water and horchata, let's say. Si abrimos nuestro refrigerador y siempre tuviéramos agua y horchata. Okay, you know, if you often choose water, your action, once you make your action become a habit, then you choose water automatically. Y abres el refrigerador y a menudo están esas dos opciones y tú tratas de elegir el agua. Esto lo va a volver un hábito y pronto solo vas a querer el agua. Okay, so creating a good habit, okay, and having a good discipline is better prevention than quitting bad habits or get rid of the bad desires. Entonces, crear un buen hábito siempre va a ser mejor porque es una prevención a tener que deshacerte o renunciar a un mal hábito. So if we try to stop desires or come into our head, then what do?
Si tratamos de detener los deseos negativos que vengan a nuestra mente, ¿qué es lo que hacemos? Okay, multiple choice. Tomamos elecciones no tan buenas. Okay, A, go to shopping mall all the time. Vamos a malls o a centros comerciales todo el tiempo Yeah, to look at the what's the new products coming in. y vemos qué es lo nuevo que están vendiendo. Okay, option B. Opción B, Okay, browse Amazon all the time. nos metemos a Amazon todo el tiempo. Okay. Yeah, and the option C. Y opción C, Okay, talking and having communication with your best friends about what's the new products coming out. hablar todo el tiempo con nuestros amigos sobre qué productos nuevos están saliendo. Or option D, multiple choice D. Okay, U opción D, come to class on Tuesday night. venir a clase los martes en la noche. We study the sages' messages. Estudiamos el mensaje de los sabios. So what's your choice? Entonces, ¿cuál opción eliges para detener el deseo? La D. La D. But Saturday, oh, Anna called me. I need to go to shopping mall. No. To go to the Thursday class. Okay, good. But the Anna's friend is calling. Anna say no. My friend is calling me to go to Alex. What's the shopping mall called? The famous Fashion one. Mall. Okay. Plaza Galerías, in which is Liverpool. Liverpool, yeah, Liverpool. Okay, because that temptation, okay, Liverpool, it satisfies my eyes. Okay, it make me happy, right? Bueno, básicamente dice Alan, pero ¿qué pasa si Edna me habla el sábado para ir a Liverpool y Nancy dice, no, hay que ir a la clase? Entonces Alan dice, bueno, pero ¿qué pasa si Edna me invita a Liverpool, ¿no? Porque es el mall que está cerquita de la Casa Santa. So we all know, okay, what's good and what's bad for us. Y todos sabemos qué es bueno y qué es malo para nosotros. But with that, the desire take a charge. Pero dejamos que el deseo tome su lugar. Agua horchata, give me horchata. Vemos el agua y la horchata y decimos, dame la horchata. Sorry. Study the sage's message or go to Liverpool. Estudiar el mensaje de los sabios o ir a Liverpool. Let me go to Liverpool. Vamos a Liverpool. Yeah. So we that the desire get loose. Permitimos que el deseo se escape. So we couldn't discipline, okay, our mind. Entonces no podemos disciplinar nuestra mente. Okay, it's like before the car lost the control. Okay. Es como si antes de que el carro perdiera el control. If you bring it back, okay, you can do you can control the car safely. Si lo traes de vuelta, puedes controlar el carro seguramente. But once it gets too fast, or the angle or the swing, okay, the car gets too much. We lost too much control on it. Then it's hard to bring it back. Pero una vez que vamos demasiado rápido o tenemos un ángulo incómodo, se vuelve muy difícil poder tener en control el auto. Okay, so now again, okay, why we couldn't recognize the Tao? Entonces, de nuevo, ¿por qué no podemos reconocer el Tao? Because we choose not to. Porque elegimos no hacerlo. But now we all have choice. Pero ahora todos tenemos la elección. So how do we blend, okay, into it? Entonces, ¿cómo nos mezclamos con él? Okay, how do we live in it? ¿Cómo vivimos en él? Okay, so it's not just about study. We have to live and realize with it.
no se trata de vivir y de despertar en él. Okay, so today we spend enough time to explain how. Okay, now Hoy the next, what I want to go in is, okay, three levels of cultivating. Hoy hemos pasado un tiempo explicando el Tao y eso está bien, pero a lo que quiere llegar es que hay 3 niveles de cultivación. Okay, and the first, okay, this is the most realistic when we are cultivating. El primero, que es el más realista cuando nos estamos cultivando, We all want to get better in the physical life, todos queremos estar mejor en una vida física. right? You say, oh yeah, you know what? Let me have some money. Yeah, then I can cultivate more. Y decimos, bueno, quiero tener un poco de dinero para cultivarme más. And when we have more money, you say, oh, I need something from Liverpool. Let me get everything from Liverpool, then I can start cultivating better. Y cuando tengo más dinero, pues digo, ay, necesito algo de Liverpool. Déjame conseguir algo de Liverpool para poderme cultivar mejor. Yeah, so you say, oh yeah, you know what? I could use the Louis Vuitton, the bag. Necesito esa bolsa Louis Vuitton. Yeah, you start with what, a couple $1,000, the entry level. Y empezamos con un par de miles de dólares con el nivel de entrada. And slowly you go to the limit versions. Y poco a poco nos acercamos a las versiones limitadas. Okay, and later you go to extreme limit editions. Y después vamos a las extremadamente limitadas ediciones. Yeah, like only 300 pieces in the world. De las que solo hay 300 piezas en el mundo. And costs like $80,000. Y cuestan como $80,000. Okay, so the desire has no limits. Y el deseo no tiene límites. But we need to understand one thing is the fortune, okay, is in or the destiny was assigned by our past actions. Pero debemos entender que la fortuna o el destino fue elegido por nuestras acciones pasadas. Okay, and truly, if we cultivate, okay, we can change our physical lives. Verdaderamente, si nos cultivamos, podemos cambiar nuestras vidas físicas. Okay, so we have seen a lot of testimonies. Okay, people get a physical better material life after they started cultivating. Hemos visto muchos testimonios de gente que ha visto cosas después de dejar la vida física. Okay, and because they are quitting the bad habits or committing, okay, less sinful things, so things getting better. Y como dejamos los malos hábitos y dejamos como los deseos, pues entonces las cosas empiezan a mejorar. Okay, they are accumulating the fortune. Empiezan a acumular la fortuna. And they are not drinking, smoking, or eating bad anymore. No están tomando, fumando o comiendo mal. Then the life style, okay, getting healthy. El estilo de vida, pues, se empiezan a volver más saludables. And so, of course, their health turns better. Y claro, su salud mejora. Yeah, sleep better, okay, and you focus better. Then it becomes a success. Están mejor y, pues, bueno, se obtienen éxito. So this is the entry level, okay, of cultivating. Este es el nivel 1 de entrada a la cultivación. But this is very, this is a basic, okay? Pero esto es un nivel básico. Then if we, okay, are taking care of the basic, what do we do next? Si cuidamos lo básico, ¿qué es lo que sigue hacer? Okay, we need to become pure. Debemos purificarnos. Okay, which is escape, okay,
from the reincarnation or escaping from the worry path. Lo que es escapar de la reencarnación o del camino de la preocupación. So the success for life, okay, is not absolute that you have money or you have power or you are in a high position. Entonces el éxito no es tener dinero, poder o estar en una posición alta. Because eventually, once we are done with this a physical life, those will go away. Porque eventualmente cuando terminemos en esta vida física, esas cosas se van a ir. Okay, but the next level is, okay, become pure, Este nivel es purificarse, which is having a merit and the virtue. ¿qué quiere decir tener mérito y virtud? So having the merit and having the virtue, how do we do it? Tener mérito y virtud, ¿cómo lo hacemos? Okay, and it goes to the third, is the redemption. Y vamos al tercero, que es la redención. Then what is redemption? ¿Y qué es la redención? Okay, we got redeemed by others. Others helped us, right? So we find this way that we can escape the reincarnation path and return to heaven. Nos redimimos a través de otros, ayudando a otros a llegar a la sabiduría y ayudando a otros a llegar al Tao y a las cosas que se tienen que hacer. Okay, so the second step is helping ourselves, and the last step is helping others. El segundo paso es ayudarnos a nosotros y el tercer paso es ayudar a las demás personas. Monday, I feel it's the worst day in my week. Alan siente que el lunes es el peor día de su semana. You probably feel the same way, or a lot of you, right? Probablemente se sienten igual, o mínimo muchos. Oh, Sunday, yeah, you know, I got a break, right? El domingo es, ay, sí, tengo un descanso. It's like a Saturday, Friday evening, your worry kind of go away. Y para el sábado se dispersan las preocupaciones del viernes. And Sunday evening, it started to come back. Pero el domingo en la noche empiezan o comienzan a volver. And Monday morning, it's like a truck hit you. Y el lunes en la mañana es como si una troca te hubiera golpeado el camión. Like, oh, everything comes back, right? Y todo vuelve. So even, okay, you have enough money, okay, in the life, or even, okay, you are taking care of a lot of things, but the life in reality, okay, it's the reality, we worries. Es como tienes suficiente dinero, pero al final la realidad te preocupa. Okay, so we need to understand, no matter how much money we have, no matter how much knowledge we have, we still suffers. Y debemos entender que no importa cuánto dinero o cosas tengamos, la realidad nos va a seguir preocupando. Because the money, how much money or how much knowledge, it becomes the measurement. Porque cuánto dinero o cuánto conocimiento se vuelve la medida. More measurements, okay, we have, okay, higher measurement or higher level of education, things become more complicated and more challenging. Mientras más dinero o conocimiento alcanzamos, más niveles de complicación le agregamos a nuestra vida. Okay, that's why we are learning the basic skills, how to cultivate. Por eso es que hemos aprendido las habilidades básicas de cómo cultivarnos. Then we can apply, okay, in our daily life, especially when we are lost or confused. Que podemos aplicar en nuestra vida diaria, especialmente cuando estamos perdidos o confundidos. Okay, so we should have the enthusiastic or ambitious about the looking for the peaceful, okay, and to learn how to
the worry goes. Entonces deberíamos ser entusiastas hacia obtener la paz o saber hacia dónde se va la preocupación. Okay, then accumulating the wisdom. Y acumular la sabiduría. Then we have a different understanding of Tao, Y tenemos un diferente entendimiento del Tao. and we start to live on it, in it. Y empezamos a vivir en él. So do you realize, when you have that peaceful moment in your heart, Entonces podemos ver que cuando tenemos ese momento de paz en nuestro corazón, okay, it's not about the money, or it's not about a material satisfaction. no se trata de dinero ni de satisfacción material. Okay, it's just that moment of peaceful. Es solo ese momento de paz. Okay, then so on all of the above that we talk in the class, Tao, okay, is not just helping in our physical life, but it also gives us the peacefulness. Entonces en todo, el Tao no solo nos ayuda en nuestra vida física, sino que nos da paz. Okay, and the most important, the redemption. Y lo más importante, nos da redención. Who can tell you or guarantee us if we follow this path that we can return, we don't have to come back for reincarnation? ¿Quién te dice que si haces esto no tienes que volver por la reencarnación? So if we don't have Tao, okay, or master is not the transmitting three treasures, no matter how we want to do it, but there's no tools or no availability for us. Si no tenemos esto y el maestro no nos da los tres tesoros, entonces no tenemos herramientas para cumplir esta tarea. So we are very lucky, okay, that we are in the time that Tao is transmitting, okay, publicly. Y entonces somos muy afortunados de estar en el tiempo en que el Tao se transmite de manera pública. So we should do our best, okay, and find how do we cooperate, or how do I put in more efforts into helping myself and helping others. Entonces debemos saber que nos estamos poniendo a buscar cómo puedo hacer un mayor esfuerzo para ayudarme a mí mismo y después para ayudar a las demás personas. Very tiny things that this morning I was in a flight. Son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, Alan esta mañana estaba en un vuelo. It was an early flight, and the flight attendant gave me a little box of fruit and the muffin. Y en el vuelo la sobrecargo le dio una pequeña cajita de fruta y un muffin. I use a spoon, okay, to Alan usó una cuchara to eat the fruit. para comerse la fruta. Okay. And when I finished, I have a habit keeping the silverware. It's in the little plastic bag, right? With a knife, with a fork, and the salt and pepper. Y bueno, cuando terminó, Alan normalmente tiene el hábito de mantener sus cubiertos en la bolsita que les dan con sal, pimienta, servilletas, todas esas cosas. So I look around. Cuando miró a su alrededor, I watch what's everyone doing. vio que era lo que estaban haciendo todas las Okay. personas. Everyone throw it away. Todas las personas le habían tirado. Okay. And I just have a habit to collect them, put them in my bag. Y Alan simplemente tiene el hábito de recolectarlas y ponerlas en su bolsa. I feel bad to throw them away. It's a waste, right? Se siente mal de desperdiciarlas y tirarlas. And at the one time, I probably accumulated 5 or 7 knives, forks. Right. Y una vez acumuló 7 o entre 5 y 7 bolsitas de And many times I think, man, what do I do this for? I mean, I'm not gonna use it.
Muchas Right. veces piensa, ¿por qué hago esto? No lo voy a usar. But the one time we were in somewhere, I think Mexico or USA somewhere, I forgot. Pero alguna vez que estaban en, no sabes si en México o en Estados Unidos. Yeah. And somehow no one has forks. No one has spoons. Y de repente nadie tenía ni tenedores ni cucharas. So I stopped putting it on my bag. Boom, boom, boom. Everyone gets one. Y los empieza a sacar de su bolsa y todo el mundo tenía ya. And I finally said, man, this is all this year of accumulation finally it gets paid off. Y dice, bueno, pues todos estos años de acumular estas cosas por fin sirven de algo. Okay, so this is a typical examples when we have a good habits. Okay, when we do good deeds, one day it will pay off. Esto es un ejemplo. Cuando tenemos buenos hábitos y hacemos buenas acciones, eventualmente van a surtir efecto. Okay, then again, three things. Okay, first, Tao help us in the physical life. Entonces, primero, tres cosas. El Tao nos ayuda en nuestra vida física. And the second, Tao, okay, help us come in the spiritual, peaceful life. El segundo es que el Tao nos ayuda a venir o a mejorar en nuestra vida espiritual. And then finally, Tao, okay, give us the tool, okay, give us the way to redeem, okay, us back to the one, the pureness and helping others. Por último, el Tao nos da las herramientas para ayudarnos a redimirnos y a mejorar, ayudar a otras personas. So we all have choice what we want to do in our life. Todos tenemos elección sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas. Okay. It's I heard that when I was young, the rich people said it's hard to make a first $10,000. Alan oía que cuando era joven le decían las personas, es difícil hacer tus primeros $10,000. And it'll be really hard when you accumulate your first million. Y será muy difícil acumular tu primer millón. But when you did the first million, your 10 million is easy. Pero cuando ya hiciste 1,000,000, los 10 millones vienen fácil. Or even the 10 millions. E incluso las decenas de millón. Because you already know how. Porque ya sabes cómo. So the same thing, if we, okay, learn, okay, how to cultivate, then the first step is hard, but eventually it becomes easier. Lo mismo pasa con la cultivación. Al principio es muy difícil, pero eventualmente se vuelve fácil. Okay, because the sages, okay, our masters are the examples. They were just like us. Porque los sabios, nuestros maestros, son los ejemplos. Ellos eran como nosotros. But they didn't give up. They just trust in sages' word and keep trying it. Pero no renunciaron. Confiaron en las palabras de los sabios y siguieron intentando. So we definitely, okay, need to continue trying, okay, by ourselves, not giving it up. Entonces debemos continuar intentando y no renunciar. Okay, let's ask Owen. Okay, Owen, are you there? Vamos a preguntarle a Owen. Owen, ¿estás ahí? So Owen, if you got choose water and horchata, what do you choose? Owen, si pudieras elegir entre agua y horchata, ¿qué elegirías? Hello, everyone. Hola a todas y todos. So far, I will choose the water. I don't like horchata. Dice Owen que él elegiría agua porque no le gusta la horchata. That's too sweet. So. Okay, when I first time went to Mexico, I like horchata because I never tried that drink before. It with the rice and the cinnamon. I like the cinnamon flavor, and also the rice is a food from Asia, right? So I like it. But something if you get too over, you will not like it.
And so far, because I work in a Mexican store, and maybe 1 or 2 times a week they make horchata, but they put a lot of sugar, so I feel too sweet for me. Okay. Ok, Okay. Unless you can translate so far. ok. Owen dice, la primera vez que fui a México me gustó mucho el agua de horchata porque es una combinación entre arroz y canela y son dos sabores que realmente me gustan, pero llega un punto en el que te cansas del agua de horchata. Pero ahora Owen trabaja en un lugar de comida o bueno, donde vende cosas mexicanas y pues ahí se hace agua de horchata 1 o 2 veces por semana. Lo que pasa es que esa agua de horchata es demasiado dulce para él y no le gusta el sabor. Thank you, Owen. Gracias, No, Owen. sorry, I didn't finish it. Ok. I don't know why Ellen always take it my example like the horchata, but so the example that me thinking it's just like a dao. Sometimes we cannot do some too over and or sometimes we cannot do less. We need to do something in the middle, right? So just like horchata, I eat too many times, so I feel tired. I don't like it no more. Yeah, but I never tried before. I will thinking about okay, maybe that drink is very good for me. Ok. Bueno, Okay. Owen nos dice, Oh, sorry. yeah, go ahead. Nos dice, y bueno, volviendo al tema del Tao, en el Tao no hay que hacer las cosas de más, ni hay que hacerlas de menos, hay que hacerlas lo suficiente. Entonces, si hacemos las cosas lo suficiente, vamos a estar bien. Por ejemplo, si no hubiera o no tomara tanta agua de horchata, pues entonces no le molestaría. O sea, la primera vez que la probó fue genial, pero se pierde sus sentidos si la tomas de más. Y lo mismo pasa con el Tao. No se tiene que hacer ni más ni menos, se tiene que hacer exactamente lo que hay que hacer. ¿Ok? Thank you, Owen. Okay. Sorry, I don't. He hasn't finished yet. So Yeah. just like Alan in this class always talking about the desire. So if we have too much desire, that's like it's over. But if we don't have desire, sometimes the desire is not bad. It will like a power to push me to do something. So that means just like now we need right. We need walking in the middle. We cannot go over or to left. You understand what I mean? Yes. Okay. Ok, thank you. Dice Owen, y bueno, siempre en esta clase hablamos del deseo. Y el deseo, tener demasiado deseo es malo porque nos va a llevar a todo esto de lo que siempre hablamos. Sin embargo, también debemos de tener un poco de deseo, porque si no tenemos un poco de deseo no vamos a tener ni siquiera suficiente fuerza o energía para hacer las cosas. Entonces, hasta en el deseo hay que estar en balance. Okay, thank you very much. I just share a little bit. Yeah, thank you very much. Thank you, Owen. Bueno, y muchas gracias, Owen. Nos agradece por escucharlo. Solo quería compartir un poco. Thank you, Owen. Muchas gracias, Owen. So when we are doing something over, then it's overkill. Cuando hacemos algo de más, se vuelve, pues nos cansa. Okay. It's like when we get to the point, okay, when we have too much or more than enough, then it becomes a waste. Es como cuando cuando hacemos algo de más, se termina desperdiciando. Okay, so we need to find that balance. Once the physical life is being taken care, then we need to think if it's necessary that we continue finding more materials. Es como si solo buscamos lo material y entonces nuestra vida se convierte en continuamente estar buscando lo material. Okay. So the sages, okay, decide, okay, they show the example to us. They took the spiritual
okay, path and the redemption, helping themselves and helping others. Los sabios nos ponen el ejemplo enseñándonos sobre la redención y buscan ayudarse a ellos mismos y ayudar a otros. Okay, so we all have choice. Porque todos tenemos elección. Okay, I'm gonna stop here and leave time for everybody. Thank Va a detenerse aquí y a dejar tiempo para todas las demás personas. Gracias.